En los últimos años, el minimalismo como estilo de vida se ha ido propagando con muchísima rapidez. Y aunque la mayoría de las personas creen que el minimalismo es solamente deshacerte de todos los excesos, son muchísimas las razones y variadas las formas en las que puedes aplicar este estilo de vida. Esto ha dado pie a que podamos clasificar los diferentes tipos de minimalismo, bien sea por sus objetivos o por su funcionalidad. En el video de hoy vamos a ver 10 tipos de minimalismo y cuáles son las características de cada uno de ellos. Así podrás identificar con cuál de ellos es el que más resuena contigo o cuál te gustaría incorporar. Mi nombre es Gladys y esto es Minimalismo Consciente. Ahora empecemos a ver cuáles son los 10 tipos de minimalismo que hay y cuáles son las características más relevantes de cada uno de ellos. Y en primer lugar tenemos el eco-minimalista o los minimalistas sostenibles. Son esos minimalistas muy conscientes de la situación medioambiental y del impacto que causa la sociedad consumista en la que estamos inmersos. Son sus principios los que lo llevan a adoptar este estilo de vida. Se centran en la visión más amplia del mundo en el que viven y no se limitan solamente a su hogar. Son los que adoptan los principios del minimalismo y los aplican para reducir, reciclar y reutilizar. Y de esta forma reducen la huella de carbono y el impacto que pueden causar ellos en el planeta. Este tipo de minimalista se caracteriza por la compra de productos ecológicos, su compromiso con el reciclaje, el uso en sus casas de objetos antiguos o reciclados, el uso de bolsas reutilizables, el consumo de alimentos cultivados localmente. Es un minimalista que no produce desperdicios ni gasta sin pensar. El ecominimalista generalmente son personas que participan en proyectos ambientales y son activos dentro de su comunidad. Luego tenemos los minimalistas estéticos. Son aquellos que se enfocan en la parte estética y en la belleza visual de los espacios. No necesariamente están enfocados en reducir sus posesiones, pero sí buscan los espacios ordenados y despejados, eliminando cualquier ruido visual. Encuentran mucha paz en el orden, evitan acumular y sus posesiones están perfectamente almacenadas. Les gustan los ambientes limpios, claros, con el uso de materiales naturales y de alta pureza. Entre sus características tenemos que aprecian la sencillez, valoran la calidad y la pureza de los espacios y de los objetos. Prefieren tener un objeto de alto valor visual, aunque sea costoso, a la cantidad. Valoran los espacios vacíos. Sus hogares tienen un aspecto ordenado y buscan la practicidad de los espacios habitables. Luego pasamos al tercer tipo de minimalista, que es el minimalista frugal. El objetivo principal de un minimalista frugal es gastar lo menos posible y sin embargo tener una vida completa. Es una persona prudente, ahorrativa y que economiza en el uso de recursos consumibles. Quiere optimizar al máximo el recurso del dinero para evitar derroches o desperdicios. El minimalismo en su vida no es un objetivo, sino una consecuencia, bien porque tienen metas financieras específicas y el minimalismo les ayuda, o porque se ven obligadas a tener solo lo que pueden comprar. Entre sus características tenemos que se preocupan por el costo de sus pertenencias y por ahorrar dinero en las cosas. Pasan tiempo investigando artículos usados o de segunda mano. Solo compran cuando es esencial. Pasan tiempo en cosas importantes como son la familia. Suelen entregar, pedir prestado o alquilar artículos que no necesitan todo el tiempo. Optan por crear o construir varios aspectos de su vida basándose en el minimalismo, como puede ser un closet con una cantidad limitada de ropa, solo comprar en tiendas de segunda mano o tener un huerto en casa. Luego tenemos en cuarto lugar el minimalista extremo. El minimalista extremo es aquel que se ha comprometido por completo con este estilo de vida minimalista, manteniendo solo un puñado de artículos. No posee nada que no necesite absolutamente. Para los ojos de la mayoría de las personas tienen muy pocas pertenencias, pero ellos se sienten totalmente felices y cómodos con lo que tienen. Se trata de estar libre de apegos materiales. Entre sus características tenemos que tienen una sensación de plenitud. La sencillez y la simpleza forman parte esencial de todos los aspectos de su vida. Un minimalista extremo suele tener solo un juego de platos, de tazón, de taza de café, pero es lo que realmente necesita y no extraña nada de lo que posee.
Y en quinto lugar tenemos el minimalista consciente. El minimalista consciente se centra principalmente en la idea de vivir conscientemente con sus pertenencias. Es saber todo lo que tienes, el por qué y los para qué de cada objeto o de cada cosa. Lo importante es vivir con propósito y practicar una vida sencilla. Pueden identificarse por su deseo a seguir su propio camino en la vida, apoyando la idea de la autorrealización. Están más preocupados por su propio crecimiento personal y por la felicidad. Pueden tener pocos o muchos artículos, pero todos se eligen cuidadosamente por una razón específica. Tienen claridad y viven intencionalmente. Gastan su dinero en las cosas que son más importantes para ellos. Antes de seguir, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y que me des un like si te gusta este video. Continuemos con el número 6, que son los nómadas minimalistas. Este tipo de minimalismo ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo por la posibilidad de teletrabajar que se ha visto incrementada de forma exponencial después de la pandemia. Aunque la causa pueden ser diversas, bien por trabajo, por necesidad, por querer conocer el mundo, son esas personas que están dispuestos a desarraigar sus vidas y a establecerse en otro lugar, que meten su vida en una maleta o en una mochila y se van a recorrer el mundo. Generalmente no se quedan en un lugar por mucho tiempo y adoptan este estilo de vida. Se caracterizan porque no se establecen en un lugar por mucho tiempo. Viven solo con lo estrictamente necesario. Probablemente lleven sus posesiones mundanas en una mochila. Su ropa es versátil. Solo tienen a mano sus posesiones más preciadas. Practican constantemente el desprendimiento, ya que su forma de vida no les permite apegarse a nada material. Valoran mucho las cosas intangibles como los momentos y los recuerdos. No suelen tener activos fijos como una casa o un automóvil. Generalmente suelen ser transitorios por un periodo de tiempo determinado, aunque cuando se establecen en un lugar suelen adoptar el minimalismo como estilo de vida, bien porque reconocen sus beneficios o por haber cortado con la necesidad de tener demasiadas cosas. Y pasemos ahora al minimalista esencial. Un minimalista esencial reconoce cuáles son sus posesiones más valiosas, cuáles son las cosas que realmente necesita y que son perfectas para él, y elimina todas las demás. Su enfoque es poseer solo lo que aman, encontrar alegría en lo que ya tienen. Son conscientes de las capacidades de sus pertenencias. No se preocupan por tener muchas cosas o cosas que nunca usarán. Eligen la calidad sobre la cantidad. La cantidad no tiene ningún significado para ellos. Creen en poseer artículos que duren más que las tendencias. Les gusta asegurarse que perduren en el tiempo. Se concentran en tener menos cosas, en reducir sus pertenencias a lo básico, pero nunca sacrificando la calidad. Siempre adquieren lo mejor que pueden pagar. Y luego el número 8, el minimalista digital. El minimalista digital ama el orden en todo lo referente al mundo digital. Se preocupa más por tener siempre despejado el escritorio de su PC o la bandeja de entrada de su correo electrónico que por tener despejado su escritorio físico o la superficie de su cocina. El minimalista digital solo tiene lo esencial en su computadora. Todo lo demás se elimina o archiva cuidadosamente. No tiene aplicaciones innecesarias en su teléfono. Se asegura de darse de baja cuando está registrado en algo que no le es útil o que no utiliza. Hace lo que sea necesario para despejar el desorden. Mantiene su correo al día y archivado de manera escrupulosa y eficiente. Está libre de correos electrónicos innecesarios y no tiene ningún mensaje pendiente en el panel de notificaciones. Por lo general, se mantienen alejados de las plataformas de redes sociales para evitar que las tendencias los distraigan. Luego el número 9 tenemos el minimalista rebelde. Son aquellos que no siguen las reglas habituales del minimalismo. Marchan a su propio ritmo. Solo van haciendo aquello que sienten que deben hacer. Disfrutan de todos los beneficios de vivir con menos, pero sin ataduras, ni queriendo ser encasillados con ninguna etiqueta. No siguen ninguna de las pautas preestablecidas, van a su propio ritmo, disfrutan al máximo lo que tienen, tratan de tener pocas cosas porque no les gusta la sensación de apegarse, disfrutan de su tiempo sin pensar en las posesiones materiales y no les gustan las etiquetas. Y luego el número 10, que es el minimalista integral, místico o espiritual. Este tipo de minimalista es considerado más espiritual, ya que aplica todos los principios del minimalismo, seleccionando lo que realmente es importante y desechando lo que no, pero no solo en el aspecto material, sino también en el mental, en el emocional y en el espiritual.
siendo plenamente consciente de todas las decisiones y acciones que está tomando. De esta forma, logra tener una vida más simple y más plena. Es un minimalista que aplica el minimalismo en todos los aspectos de su vida. Siempre busca el aprendizaje oculto en cada experiencia y luego lo deja ir. No se apega a las cosas materiales. Deja ir todo aquello que no le aporta valor. Elimina los excesos en su mente. Observa y se queda solo con aquellas emociones y sentimientos que son valiosos y que aportan valor a su vida. Observa y filtra todo lo que entra en su vida, sobre todo personas, emociones, sentimientos, etc. Siempre busca la relación y el aprendizaje entre el interior y el exterior. Y su casa es la extensión de su mundo interno. Y de esta forma se relaciona con ella. Como hemos visto, no existe un enfoque único del minimalismo. Existen muchísimas formas como tú puedes incorporar este estilo. Lo importante es que lo hagas alineado con aquello que realmente es relevante en tu vida, que sea coherente con tu propósito y con las cosas que tú quieres lograr. ¿Cuál de estos tipos de minimalista te consideras que eres o te gustaría ser? Puede ser que seas una combinación de varios de ellos. Déjamelo saber abajo en los comentarios, dime el o los números que correspondan al minimalismo que quieres o que deseas. Aunque creo que yo he pasado por diversos tipos de estos minimalistas, actualmente yo me considero que estoy muchísimo más alineada con uno de ellos y en otro de ellos estoy trabajando bastante para hacerlo. En el comentario fijo que encuentras abajo vas a conseguir cuáles son los números que corresponden a estos que te estoy comentando. Así que muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.